Hola, ¿cómo está? Nuevamente por acá, hoy miércoles, 1 de la tarde, aquí en Género y Acción por Caldero Radio, pues con un gustazo estar nuevamente con cada uno de ustedes que siempre nos acompañan. Y bueno, pues el día de hoy justamente también hoy estamos de manteles largos, nuevamente pues aquí con la participación de un gran invitado para apoyarnos en estos temas justamente de género, de hablar también de temas que a veces son muy poco visibilizados, hablando justamente del tema que el día de hoy hemos seleccionado, que es crianzas responsables. ¿Cuántas veces, bueno, pues nos hemos ido a partir de los estereotipos y roles de género pensando en que la crianza pues está más hacia las madres, en donde, bueno, pues el padre, si bien es cierto, es una figura muy importante, pero también lo es a veces desde el punto de vista del proveedor únicamente, ¿no? Del que está ahí bajo la manutención y no nos damos cuenta de la gran importancia, de la relevancia que para nuestras infancias tiene el hecho de tener una cultura en donde la crianza, la formación de nuestros hijos, de nuestras hijas, bueno, pues esté a cargo tanto de mamá como de papá y que, bueno, este tipo de crianzas pues sea de una manera responsable, en donde estemos conscientes justamente de lo que implica el romper con varios paradigmas, constructos sociales, creencias limitantes en torno a lo que significa una paternidad responsable, del cómo la pueden ejercer los hombres y también lo que nos toca a nosotras las mujeres respecto al reconocimiento, el respeto, el permitirles a nuestras parejas pues que también sean parte importante dentro de esta crianza y de esta formación. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, consecutivamente, gracias Jorge por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues me voy a permitir leer Gracias, su Alex. semblanza, lo más breve que yo pueda. Jorge Pairó, bueno, pues es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, es máster oficial en Gobierno y Administración Pública con estudios sobre presupuesto basado en resultados en México por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta, entre otros estudios, con diplomado digital de liderazgo e inclusión social y acceso a derechos por la Organización de Estados Americanos, la OEA. Es diplomado en evaluación de políticas públicas y programas por la UNAM, Secretaría de Hacienda. Diplomado sobre presupuesto basado en resultados por la misma Casa de Estudios. Diplomado en defensa y promoción de los derechos humanos de la comunidad LGBTI+, por la Universidad Iberoamericana. Tiene un curso sobre transversalización del enfoque de género en el territorio por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Nuevamente un curso en Derechos Humanos y Justicia Laboral por la Universidad Iberoamericana y diversos cursos en materia de derechos humanos por la CNDH, seminario en estudios de género y acción política por la Universidad del Claustro de Sor Juana y seminario en atención e investigación de violencia de género por parte del INDESOL. Y bueno, pues actualmente se desempeña como socio fundador de Resilio Consultores, en donde está a cargo de asuntos de género, diversidades, masculinidades e inclusión, prestando sus servicios como abogado, analista en políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género. Pues muchísimas gracias, Jorge, nuevamente por tenerte aquí por segunda vez consecutivamente. Y bueno, con este tema que ya he dado una breve introducción, hablando justamente de crianzas a partir de la responsabilidad también, lo que les toca también a los hombres, hablando de esta paternidad, en donde, como comentaba, pues muchas veces pues se pierde de vista cómo influye realmente en las infancias y ya en la etapa adulta lo que implica el hecho de cómo se ejerció justamente ese tipo de crianza, en donde si hubo o no participación de ambos padres, pero más que nada del romper aquellas creencias limitantes en torno a cómo ejerce el hombre justamente este tipo de crianza. Y bueno, pues quisiera yo dar inicio a este tema justamente hablando de los estereotipos y los roles de género desde tu punto de vista, que convergen en torno a lo que es la crianza. Gracias, Alice. Gracias a todo el público de Género y Acción. Para mí es un gusto el poder volver a compartir con ustedes. Y efectivamente, el tema de la crianza, Alice, justo ha retomado un impulso muy importante, no nada más a nivel mediático, ¿no? Como lo hemos podido ver en diversidad, también de esfuerzos, inclusive de estrategia de comunicación, sino también a nivel de política pública y de leyes.
Es sabido que ha habido grandes avances en materia legislativa donde se ha venido discutiendo el poder otorgar a los padres una ampliación de sus licencias de paternidad, por ejemplo, y como bien lo manejas, nuevos esquemas de corresponsabilidad al interior de los hogares, ¿no? Sabemos que esta pandemia ha traído también nuevas dinámicas de relación entre los padres y sus hijas e hijos, ¿no? Donde ha habido mayor posibilidades de convivencia. Desgraciadamente, como comentas, los estereotipos, los roles de género, las creencias limitantes, pues también son obstáculo para que las personas, hombres que se identifiquen como tales, puedan ejercer esta paternidad, esta forma de relacionarse con las hijas y con los hijos, ¿no? Por ahí decía una frase: cuando nace una niña, cuando nace un niño, también nace un padre. Entonces depende de nosotros, como padres que somos, si somos ausentes o presentes, ¿no? Para que no nazca un padre o una ausencia, como han referido por ahí. Entonces, ¿qué papel juegan los estereotipos y los roles de género? Efectivamente, la actualidad implica nuevas formas de organización en las familias. Lo cierto es que a través de estas formas de relacionarse que se han venido presentando, vamos rompiendo los clásicos esquemas y paradigmas de lo que se conocía como la familia tradicional. Esta familia tradicional pues está justamente marcada la mayor parte por estereotipos y roles de género, ¿no? Roles de género donde se le ha destinado tradicionalmente a la mujer a desempeñar las labores del hogar, a desarrollarse en los ámbitos privados, siendo los hombres los que deben de salir a buscar el sustento de los hogares. Estas estructuras que también eran muy rígidas hace bastantes décadas que se instauró el modelo, ¿no? Que se viene arrastrando a raíz de los esquemas religiosos, esquemas socioculturales que se fueron construyendo y reforzando sobre todo a mediados del siglo pasado, en el que se buscaba que la mujer pues tuviera 2, 3, 4 los hijos que Dios le mandara y el hombre saliera a buscar ese trabajo. Entonces, en ese esquema se le permitía al hombre no involucrarse con las labores de la crianza, con las labores de educar, de lograr que las hijas y los hijos fueran personas de bien, como se solía decir en aquellos entonces, ¿no? Sobre todo ahora lo trasladamos a educar a las personas con un enfoque de derechos humanos, en el respeto de la dignidad por el simple hecho de ser personas. Entonces estos estereotipos, a su vez que son las generalizaciones que realizamos de determinadas personas o grupos por el hecho de presentar ciertas características sin ver las individualidades de cada caso, pues también cruzaban a las familias y en las mismas se establecía que los hombres, con base en nuestra construcción sociocultural, sobre todo en nuestras regiones latinoamericanas, pues debían de ser únicamente las personas que llevaran el sustento a casa. Esto los alejaba de una participación emocional con sus hijas e hijos, en esta generación de un vínculo afectivo, ¿no? Muchas veces solíamos escuchar, inclusive en programas de televisión, en películas, que al padre hay que respetarle más que quererle. Y entonces el padre pues trabajaba esa relación de respeto, inclusive de miedo, antes de poder acercarse a sus hijos, a sus hijas y generar un vínculo emocional adecuado. Adicionalmente, estos estereotipos de afectación a los hombres, pues nos encasillaban en que teníamos que ser exitosos públicamente, ¿no? Entonces, había que estar afuera buscándose el pan, como se dice por ahí, para poder también ser exitosos. Y en la medida que yo fuera exitoso, en esa medida se me podía reconocer socialmente y el éxito en la familia pues también se traducía en eso, en que mi esposo estuviera en casa, en que mis hijos estuvieran cuidados por ella y que yo fuera la persona que lograra un desarrollo personal afuera en la sociedad. Y algo también, pues esta distancia emocional que se generaba, ¿no? No nada más con las hijas y con los hijos, sino también con la pareja. Entonces, muchas niñas, muchos niños crecieron en relaciones familiares donde el padre y la madre pues únicamente
convivían solo porque estaban los hijos y las hijas. Entonces, en conjunto esos estereotipos, Alice, pues vienen a nutrir lo que se ha conocido como una masculinidad hegemónica, esta construcción de la identidad que se traducía de lo que las sociedades esperan de los hombres, de cómo esos hombres se debían de desenvolver por el simple hecho de ser hombres, y la exigencia tácita por parte de toda la sociedad de que cualquier persona que se saliera de esos esquemas, pues no estaba cumpliendo con su papel de padre. Y precisamente retomas un tema bien importante, que es hablar justamente de la parte emocional. Hablar precisamente en donde este típico padre que se va a trabajar, regresa y se encuadra justamente solamente en la parte de el checar que todo esté en orden, ¿no? El pensar que la madre es la que se encarga justamente de la parte emocional, de la parte de formación, que no es lo mismo que crianza, que la parte de formación académica, y el hombre solamente llega a cuestiones de monetización, ¿no? Si es que bien nos va, hablando justamente de que sea un esquema precisamente en donde los padres de familia sean vistos como los proveedores, ¿no? Y hablar de esta masculinidad hegemónica, este tipo de masculinidad, digamos, tradicional, que transgeneracionalmente y bueno, por diversidad de agentes socializadores, pues se nos ha enseñado en general a estos modelos típicos del hombre que es el fuerte, el inteligente, el negociador, el que esta parte emotiva, bueno, pues eso es de las mujeres, eso no tiende a ser tanto de los hombres, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene justamente la parte emocional en la crianza de los hijos y de las hijas, pensando precisamente en estos roles, porque aquí ya nos brincamos a los roles que tenemos en casa, ¿no? La importancia de la parte emocional desde tu perspectiva, hablando justamente de crianza, ¿qué importancia puede tener, sobre todo si hablamos de modelos que tienden a repetirse al paso del tiempo? Así es, Alice. Justo lo dijiste muy bien. Nosotros repetimos patrones. Entonces, lo que vemos en casa, lo que vivimos, desgraciadamente, pues solemos repetirlo con nuestras parejas, en nuestra familia. Y muchas veces lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Porque al final, pues son patrones en los cuales estuvimos sumergidos como personas y ahí encontramos la posibilidad de poder romper con esos esquemas. ¿En dónde? En justo hacernos conscientes de la necesidad de voltear a ver la parte emocional. Bien lo refieres, ¿no? A los hombres se nos ha introyectado este estereotipo de que somos fuertes emocionales, de que no podemos expresar emociones, de que si las decimos, pues podemos quedar mal parados, ¿no? Inclusive con estos, pues estos impulsos que también han tenido nuestras culturas latinoamericanas de generar una cultura que va directamente al ataque de las comunidades LGBT, ¿no? La LGBT-fobia, donde el hecho de ser una persona que expresa emociones se le identifica como si fuese una mujer, como si fuese con un apelativo bastante ofensivo, pues refiriéndose a alguna persona con orientación sexual diferente a la heterosexualidad, y ahí se nos establece esta cuestión de inferioridad, ¿no? Porque a partir de esta masculinidad hegemónica se hace también énfasis en el sexismo, ¿no? La mujer al pertenecer bajo esa creencia al ámbito privado y al no poderse desarrollar económicamente, intelectualmente, entonces es una persona inferior. Y entonces estas conductas sexistas donde se establece que el hombre es superior a la mujer por estos puntos que detallo, también permean no nada más hacia las mujeres, sino a todas aquellas identidades que no están directamente relacionadas o simbolizadas en la masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, es ahí donde también vemos que otros esquemas de formas de percibirse como hombres, pues también son criticados y condenados. Entonces, sí es muy importante, como lo señalas, hacer énfasis en la parte emocional, ¿no?
inclusive a nivel internacional está reconocido dentro del interés superior de la niñez y dentro de las convenciones, el derecho de las niñas y los niños a una crianza con los dos padres, a recibir atención, a recibir cuidado y a recibir cariño y amor de parte de los dos padres. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de las personas es muy importante ambas figuras, ¿no? Sabemos que hoy en día nuestros esquemas familiares, como lo mencionaba, han roto inclusive ya la posibilidad de manejar un esquema tradicional hegemónico, como sigue permaneciendo quizá en el ideario de las culturas, ¿no? La realidad es que las familias tradicionales con un papá, una mamá, 2 hijos, 3 hijos, ya distan de ser totalmente mayoría, ¿no? Encontramos esquemas donde hay familias donde solo hay un papá, donde solo hay una mamá. Por ejemplo, en estadística encontramos que alrededor de 5 de 10 niñas y niños son cuidados por sus padres, no por sus madres. Entonces, encontramos esquemas donde existe solo la mamá con las hijas y los hijos, con una hija, con un hijo, o donde están los abuelos presentes también tan presentes en nuestros esquemas culturales, ¿no? En apoyo a la crianza, pero también podemos encontrar familias homoparentales, donde ahí cobra vital importancia también la posibilidad de ejercer una paternidad activa y responsable, ¿no? Como lo mencionabas. Y la parte emocional, retomando este punto, pues es la que le da el ingrediente, la que le permite a las niñas y a los niños un desarrollo integral de su personalidad y el ejercicio de poder aspirar a estos derechos que consagran tanto los tratados internacionales como las leyes nacionales. Cuando no se tiene ese vínculo emocional y no se tiene esa posibilidad de contar con ese cariño, la realidad es que crecemos también con esas carencias. Y cuando crecemos con esas carencias, como bien lo señalas, también solemos repetir esos patrones. Y hablamos también desde, yo creo, la oportunidad y el privilegio de tener a los dos padres juntos o bien separados, porque no necesariamente estamos hablando de un modelo tradicional en donde tengan que estar los padres. Hablabas al principio de la religión, ¿no? Como agente socializador, en donde, bueno, pues pareciera que es lo idóneo, lo ideal, el que sean padres casados, como una familia feliz, estereotipadamente hablando, en torno a que el hecho de tener todo un protocolo socialmente aceptado, de formar una pareja, pues es lo que te puede dar como resultado una familia, ¿no? Porque inclusive dentro de la misma normatividad, bueno, pues también ha tenido su propia evolución. El hecho de decir, bueno, yo recuerdo más chica en las primarias, no es todo un estigma hablar de divorcios, es todo un estigma. De hecho, hasta la fecha, los formatos siempre hablan del padre o tutor. Yo tiendo a tachar cuando yo los lleno de poner madre o tutora, ¿no? Del cómo realmente la parte social, hablando del matrimonio, de la figura del matrimonio como tal, ha sido, bueno, literal, un estigma a que esta crianza distorsionada, si tú llenas un formato de una escuela, bueno, pues pareciera que el que paga en todo momento es el padre, ¿no? Y perdemos de vista justamente esta parte de la participación de las mamás. Pero retomando esta cuestión de este modelo tradicional del matrimonio, pues también lo cierto es que acabas de tocar un punto hablando de parejas homoparentales. Y también lo es hablando de parejas que están separadas, o bien hablando de parejas en donde a lo mejor el padre, por la situación que sea, es un padre ausente, y existen estas relaciones en donde, bueno, existe una figura de apego en cuestión de un padre, ¿no? Que a lo mejor no es el padre biológico, pero sí es el papá que yo le llamo de corazón, ¿no? Entonces, justamente es ahí, en el sentido de cuál sería justamente ese rompimiento de paradigma entre el modelo tradicional de una familia con papá y mamá juntos, casados, socialmente reconocidos, culturalmente, que están perfectamente identificados como una familia, o bien estos modelos en donde no necesariamente, hay varias teorías hablando del apego, hablando de psicología, ¿no? Entonces, no, a ver,
en realidad si hay una figura de apego, pues el niño tiende a crecer y a criarse con base en ese apego que otra persona le pueda dar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí hablando y desde tu punto de vista, cuando efectivamente no necesariamente, al menos yo así lo veo, es un modelo tradicional de una familia, digamos, bajo la figura del matrimonio, que tanto ha costado el ir evolucionando? ¿Qué opinas con relación a este tipo de crianza? ¿Por qué lo digo? Porque a veces justamente esta falsa creencia, este sesgo del no venir de un matrimonio biológicamente hablando, como también la sociedad estigmatiza esa crianza, ¿no? Y no le da el valor que desde mi punto de vista debiera de darle a esa nueva figura de apego. Sí, Alice, inclusive yo te diría que no se le dé el valor cuando la realidad es que debería tener más valor, ¿no? Por el hecho de pues generar ahí un compromiso y de vida, ¿no? Un compromiso de vida más allá de tener o no la obligación, ¿no? Porque muchas veces se traduce en esto, en una obligación por parte de los papás. Entonces, cuando hablamos de familias tradicionales, pues también hay que tener en cuenta que como pasaba anteriormente y desgraciadamente en menor proporción, pero sigue pasando, el hecho del qué dirán, ¿no? De estos agentes socializadores que han permeado el que se debe de mantener la familia contra viento y marea, en el sentido de hay que tolerar abusos, hay que tolerar violencia, hay que tolerar esquemas donde se pisotea la dignidad de las personas para pues mantener una fachada hacia el exterior, hacia lo social. Pues ahí tenemos un punto muy importante, ¿no? Desgraciadamente los niveles de violencia de género pues siguen en aumento y muchas veces se dan por este cruce entre la paternidad que no es responsable, entre la masculinidad hegemónica, entre la imposibilidad que da esta masculinidad de expresar emociones y por ende de tener esquemas tradicionales de ejercicio de poder a través de la imposición de la violencia y sobre todo la falta de empatía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos esquemas tradicionales donde se viven estas situaciones de violencia de género, donde repetimos ese dato que la verdad para mí es demasiado simbólico y sobre el cual pues hay que destronar y tirar todos esos argumentos de que a los hombres también nos matan, ese dato donde al 52% de las mujeres que mueren en el mundo mueren a manos de personas en las que en teoría deberían de confiar, ¿no? En comparación con el 10% que tienen los hombres, ¿no? Entonces, si al interior de los hogares las mujeres están muriendo, más de la mitad de las que mueren en el mundo están muriendo a manos de las personas en quien en teoría deberían de confiar, pues ahí tenemos mucho trabajo que realizar. Y parte de eso es justamente normalizar y visibilizar que esos esquemas de familia tradicional no son garantía de que tengamos una crianza responsable y una crianza activa. Hoy en día, como lo mencionaba, tenemos esquemas diversos, una diversidad increíble de posibilidades de estructurar una familia. Sabemos que hay inclusive, pues ya a las mismas mascotas se les considera dentro de esquemas, ¿no? Por decirlo así. Pero cuando también tenemos la posibilidad de darnos cuenta que no necesitamos una papá y una mamá biológico para criar de manera responsable, de manera, pues de alguna forma emocionalmente integral a las niñas y los niños, pues ahí podemos ir rompiendo justo el paradigma que todavía impera en mucho de nuestras sociedades. Y esta cuestión de hablar, por ejemplo, de decir, bueno, va evolucionando justamente el hecho de lo que hemos platicado, a lo mejor la figura del matrimonio, en donde, bueno, pues hoy ya se está deconstruyendo pues cada vez más. La realidad es que la tasa de divorcios hoy en día, bueno, pues es altísima, ¿no? Y del realmente la importancia y la trascendencia que digas, oye, o sea, ¿cómo voy cómo soy capaz como hombre de romper
ese vínculo emocional y vínculo de crianza con mis hijos a partir de una mala relación con la pareja. Y a partir de que nos lleva a un divorcio y por lo tanto, bueno, pues ya no me hago responsable de la parte económica o inclusive hago todo lo humanamente posible legalmente hablando, porque esto es cierto, para hacer toda esa fachada, para no ejercer justamente esta parte económica que te corresponde por ley, evidentemente, así como a la madre también le corresponderá lo propio, hablando de igualdad de responsabilidades, derechos y obligaciones, pero como también ese marco legal, dices, bueno, pues hasta dónde sí me cubre y hasta dónde no. Hablar justamente de la parte de juzgar con perspectiva de género, porque es cierto, muchas veces, pues esto es lo que pasa real, ¿no? Hablas de padres que sí hacen toda una estructura, planeación legal para no hacerse responsables. ¿Qué opinas en torno justamente a este tipo de prácticas? Desde tu posición como abogado y obviamente como conocedor del tema, en torno a cómo justamente empieza a distorsionarse una cosa con la otra. O sea, la mala relación que pudiera llevar a un divorcio o una separación versus justamente en qué posición dejas a un hijo o a una hija sin la protección económica, por ejemplo, y ojo, no estoy hablando o no quiero que se confunda con el estereotipo de proveedor, sino que es la parte que legalmente te corresponde y cómo muchas veces pues se vuelca en contra de la madre, ¿no? Sí, tocaste un punto muy interesante, Alisa. Ahorita quiero comentar esta parte en específico, porque también tenemos una arista, otro lado de la moneda, que bien refieres. Hay que tener en cuenta esta posibilidad pues, de juzgar con perspectiva de género para que no se cargue hacia la mujer, pero hay ahí un elemento muy relevante. Pero primero quiero abordar esta parte, mira. Entonces, ya sabemos que el estereotipo que se tiene de padre en nuestras sociedades, pues está cruzado por la masculinidad hegemónica, ¿no? Eso ya lo estamos comentando, y cómo las formas de masculinidades alternativas también permiten que podamos nosotros voltear a ver cómo estamos desarrollando estas actividades de crianza para poder aspirar a formas de participación más activas en las funciones parentales. En ese caso, también es muy importante pues el trabajo que se tiene que realizar de manera personal, ¿no? Esta deconstrucción famosa que le llaman, que no implica otra cosa, porque no es un trabajo que finalice, sino no implica otra cosa más que un trabajo diario sobre cómo yo estoy realizando mis conductas, si realmente estoy cruzado por estos estereotipos, si estoy predestinado por estos roles que se me han impuesto en la sociedad. Entonces, conforme yo vengo realizando ese trabajo de deconstrucción, me permite que si yo tengo un esquema familiar en el que, si bien, como lo dices, hay una situación en la que tengo una pareja y tengo a una hija, a un hijo, o a varios o a varias, entonces ya puedo empezar a ampliar la posibilidad de tener una paternidad responsable, una crianza activa. ¿A través de qué? Pues a través de un vínculo emocional, tanto con la pareja, si no se tiene con las niñas, con los niños, con mis hijas, con mis hijos, una corresponsabilidad cuando se vive en pareja, ¿no? Actividades que permitan que los trabajos de cuidados se dividan, ¿no? A través del diálogo, y que tanto las mujeres como los hombres, las mamás y los papás tengan la posibilidad también de tener opciones de esparcimiento, de desarrollo profesional, de desarrollo personal, ¿no? Este equilibrio que se busca en esas acciones de corresponsabilidad, que también han sido incluidas, por lo menos ya en los debates legislativos, también la posibilidad de generar en las niñas y en los niños una nueva cultura de respeto a la dignidad, de respeto de los derechos humanos, una educación libre de estereotipos de género, donde no por el hecho de que tengo una hermanita o tengo un hermano, vamos a resolver de manera distinta las situaciones, ¿no? Muchas veces los mismos padres, a través de esta masculinidad hegemónica, propiciamos que las situaciones se resuelvan a través de los golpes, de la violencia, ¿no? Hay veces que
con los tíos y los mismos abuelos, ahí ves cómo ponen a pelear a los chiquitos, ¿no? Y tampoco se les está dando su lugar, ¿no? O esta sobreprotección que luego se tiene con las niñas, ¿no? De que pues como es mujer, pues debemos de cuidarla más, y en esa sobreprotección pues también se trunca la posibilidad de un desarrollo personal de manera integral. Algo que es muy importante, retomando esta parte, pues también el saber reconocer las emociones de nuestras niñas y niños. Si yo como padre, como papá, me permito el expresar emociones, pues también se lo debo de permitir, y la tarea es permitírselo a nuestros hijos, sobre todo a los hijos hombres, porque también existen estos estereotipos donde pues los niños no lloran, es porque lloras como niña, y hay que ser macho y hay que aguantarse los golpes, y no debes de permitir ciertas situaciones, pues vas y le pegas un moquete, estas cuestiones que también pues desgraciadamente hemos ido introyectando. Entonces, cuando yo logro ese reconocimiento, pues también genero un vínculo emocional con las niñas y con los niños. Entonces, este esquema de paternidad responsable se puede generar de manera muy favorable cuando yo tengo una armonía en el hogar, ¿no? ¿Qué pasa, no? Y esta es la otra cara de la moneda. Algo que también es muy cierto, Alice, y si bien lo refieres, en donde muchas veces los papás toman esa masculinidad hegemónica, y una vez que hay una disolución, se rompe el matrimonio, el vínculo o la relación de pareja, pues por un lado, efectivamente, pues muchas veces se deja de cumplir con la obligación económica, ¿no? Bien lo dijiste, hay una observancia en innumerables leyes, tanto federales como locales, de que los papás deben de proveer el sustento de las niñas y de los niños. Entonces, esto es una obligación que no se puede dejar de observar. Entonces, ahí hay que retomar ese punto específico para que pues independientemente de la situación que haya pasado en una pareja o en un matrimonio, siempre el vínculo con las hijas y con los hijos existe desde el momento pues que así se establece, ¿no? En las leyes. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? El otro lado de la moneda es cuando también los estereotipos de género afectan a los hombres. Es muy sabido que en los procesos judiciales, en los procesos de divorcio, se da un énfasis generalizado a la situación del instinto materno. Y entonces, como las mujeres son las que naturalmente por estereotipo son las cuidadoras y formadoras de las menores y de los menores, muchas veces de manera automática se les da la tutela y la patria potestad de los menores. Entonces, ahí hay que detectar nada más que, si bien hay que tener mucha observación con que los padres no se eximan de la responsabilidad de darle sustento a las niñas y a los niños, a sus hijas y a sus hijos, también que estos procesos de separación del domicilio conyugal, siempre y cuando no haya pues, temas de violencia, por supuesto, cuando se establecen régimen de visitas, muchas veces estos mismos regímenes refuerzan el estereotipo de hombre proveedor y distante emocionalmente, porque si se le establece que como padre pueda únicamente visitar a su hija o a su hijo un día a la semana, pues va a ser muy complejo tener un esquema de crianza donde de manera responsable, y no nada más me refiero al tema económico, sino al tema emocional, pues los padres puedan convivir directamente con sus hijas y con sus hijos. Entonces, ahí hay que tener también mucho cuidado, ¿no? En que también la política pública, obviamente con la base de las leyes, pues se oriente a generar nuevos esquemas de convivencia que permitan que los padres que están separados, los padres hombres que están separados, tengan la posibilidad de una mayor convivencia con sus hijas e hijos, porque desgraciadamente también tenemos el estereotipo de que muchas veces los padres suelen ser desobligados, y esto obviamente suele suceder, ¿no? Tenemos pues sí innumerables casos en los tribunales donde los padres pues no cumplen con sus obligaciones económicas, con sus obligaciones de sustento. Pero la realidad es que para muchos padres existe el compromiso afectivo y la responsabilidad parental, inclusive lo tienen como proyecto de vida.
y sabemos que derivado de los conflictos de pareja, pues desgraciadamente por ese estereotipo de género no se logra que ellos tengan una mayor posibilidad de convivencia con sus hijas y con sus hijos. Pero estamos hablando entonces de un gran reto, hablando de masculinidad hegemónica, porque por un lado, sí es cierto que se tiende a hacer justamente este tipo de estrategias, sobre todo en la parte económica, pero porque están conscientes. O sea, pero dentro de esa conciencia es porque pareciera que hay un modelo dentro de esa propia masculinidad en donde pues mi éxito se ve mermado. El que nadie se entere, que a mí me quitan parte de mi sueldo para irse a la parte de crianza, como que lo guardo yo, como que por qué tiene que llegar ella a exigirme un porcentaje, que aparte ni es ella porque es un juez, un porcentaje de mi sueldo. Pero por la otra parte es muy cierto lo que comentas. ¿Cuántas veces efectivamente, a lo mejor mi condición económica no me permite a lo mejor la cuestión de la parte de manutención como yo idealmente quisiera? Pero también lo cierto es que existe una parte emocional que se ve mermada, porque también del otro lado puede haber esta falta de perspectiva en cuestión de que, bueno, no das dinero, tampoco te dejo ver a los hijos. Cuando probablemente esa parte emocional, bueno, no probablemente, seguramente es muchísimo más importante y más trascendental que una parte económica. Por supuesto. No. Entonces, hablar justamente de una crianza responsable, y eso también va para las mujeres, ¿no? Ojo, o sea, muchas veces en este ánimo de una separación, porque muchas veces pasa que tampoco las separaciones es que sean las más evolucionadas psicológica y emocionalmente hablando, del cómo somos capaces también, porque esto es cierto, de lograr el que los padres no vean a sus hijos y el sufrimiento que eso genera, la alienación parental. Así es. O sea, que de manera tan drástica decir, bueno, no das lo que yo espero o lo que el juez espera que tú des, ok, bajo un plano, por la razón que sea, salvo esta situación ya muy organizada, muy planificada, que ya hemos advertido, ¿no? Cuando a lo mejor la perspectiva de género no está dentro del marco legal de una sentencia, ¿no? Pero cuando realmente dices, es que no tengo ese dinero, no tengo un trabajo estable, pero sí puedo ayudar con la crianza, pero sí puedo ayudar con dedicarme con el niño o la niña a estudiar, a estar con él, a llevarlo, a traerlo de la escuela, a prepararle de comer. ¿Cuál es el costo justamente hacia los hombres de esa alienación parental y de ese estereotipo del no, eso le toca a las mujeres, tú eres un mal padre porque no supiste dar la parte económica? Sí, la realidad es que ese estereotipo nos cruzan igual a hombres y a mujeres, ¿no? Entonces, cuando un padre no cumple con esta cuestión económica, como bien lo refieres, por problemáticas, no por gusto, porque hay padres que también por gusto deciden no aportar, no hacerse cargo de las hijas y de los hijos, ¿no? O inclusive hay casos donde pues evidentemente ya está roto el vínculo de relación, ¿no?, con la pareja, pero por un tema de fama, de estatus social, pues no permiten que la mujer pues salga, ¿no? Entonces, pues que se quede a cuidar a los hijos y yo hago mi vida y hago un papalote de ella, ¿no? Entonces, en este caso, cuando genuinamente no se tiene la posibilidad económica, desgraciadamente, pues esa parte de estatus de estereotipo, derivado del estereotipo de hombre proveedor, pues es la única posibilidad que se le ve al hombre de poder relacionarse con sus hijas e hijos. Por eso es el otro lado de la moneda, Alice, porque cuando se rompen esas relaciones de pareja, ¿no?, cuando se llegan a tener y estamos en un proceso de divorcio, de separación a través también de procesos de pensión alimenticia o de cuestiones relacionadas, pues se pierde todo eso que se había construido al interior de las parejas, donde teníamos cuestiones que generaban dinámicas de corresponsabilidad, donde había un desarrollo, medidas compensatorias para que las personas, tanto las mujeres como los hombres, la pareja, tuvieran un desarrollo económico, un desarrollo personal, en conjunto obviamente un desarrollo
familiar, donde el vínculo emocional se fuera construyendo también a través de estas dinámicas de paternidad activa, donde el hombre se hacía cargo también de las tareas de las hijas y de los hijos, de la atención, donde el trabajo de cuidados también se buscaba equilibrar, ¿no? Si tenemos alguien adicional en casa que estuviese enfermo, enferma, pues que también el hombre se involucrara. Todos estos avances que se han ido empujando dentro de una relación de pareja conforme a las nuevas masculinidades, pues se pierden cuando se rompe ese vínculo matrimonial o ese vínculo de relación. Entonces ahí el estereotipo es más reforzado por las autoridades, es más reforzado por la sociedad, y el hombre solo es el proveedor, ahí sí, y el hombre solo debe de estar distante emocionalmente porque solo se le va a permitir un día a la semana ver a sus hijas o a sus hijos. Y desgraciadamente pues también tenemos hombres muy, muy cómodos, ¿no? Donde dicen, bueno, si yo me construyo en ese estereotipo, pues así lo voy a hacer y yo haré mi vida por otros lados. Pero las verdaderas afectaciones pues van a las niñas y a los niños, ¿no? Exacto. Repitiendo, el interés superior de la niñez implica que si se tiene la posibilidad, pues las niñas y los niños puedan convivir con ambos padres, ¿no? Si no lo tienen, si de entrada no tienen a la madre o al padre, bueno, ahí pues obviamente sabemos la gran posibilidad de desarrollo que también existe a través de familias que son sacadas adelante por la mujer, por la madre de familia, ¿no? O familias que los mismos abuelos son los que sacan adelante también esquemas familiares fuera de esta estructura tradicional, ¿no? Entonces, ahí retomando esa parte, ¿no? Regresamos al estereotipo. Entonces tú, hombre, pues solo vas a valer por cuánto puedes proveerle a tus hijas y a tus hijos. Y en nuestra autoridad jurisdiccional, pues eso desgraciadamente sigue permeando. Sí. Entonces, si yo no tengo la posibilidad de dar dinero cada quincena, cada mes, muchas veces se tolera también, como bien lo dices, por parte de la autoridad, que no debería de ser así, pues cuestiones de alineación parental, como lo refieres. Porque el estereotipo nos cruza por igual. Obviamente la afectación es mucho más a las mujeres, eso lo tenemos pues en estadísticas, sí, en evidencia, ¿no? Y deberíamos tenerlo bastante claro. Pero por eso el machismo como estructura social, sociocultural, nos afecta a todas y a todos. Porque a través de ese estereotipo, entonces, los procesos de alineación parental o los que se le ha llamado de desparentalización, pues generan, ¿no? Repele por parte de las hijas y de los hijos a las figuras paternas, ¿no? Al hombre se le reduce a ser solo un proveedor, se propicia que el vínculo entre padres e hijas e hijos se disminuya, ¿no? Y pues cuando están sometidas las hijas y los hijos a procesos de desvalorización de la figura paterna por parte de las madres, ¿no? En estas situaciones de alineación parental, pues a la larga eso va a generar pues también un deterioro psicológico, un deterioro emocional tanto para las hijas y los hijos, ¿no? Porque muchas veces las mamás no visualizan esta parte, ¿no? Creen que por el hecho de que igual no fueron o no cumplieron con el estereotipo hegemónico, no fueron los proveedores o no cumplían con sus obligaciones, se cree que para la niña o para el niño la figura paterna no es importante, ¿no? Entonces hay que tener mucha atención en esto y sí impulsar desde la política pública, desde la actividad gubernamental, pues también estas situaciones, porque en estas cuestiones el hombre pues también es el que sufre, ¿no? Y como lo digo, por eso el machismo nos cruza a todas y todos. Y cuando los hombres dicen, pero a mí el machismo que me afecta, sí, puedes tener muchos privilegios, pero esos privilegios también te oprimen y esos privilegios de manera velada pues generan esta situación. Totalmente de acuerdo, porque hablando de política pública, justamente ya en esta última etapa de la entrevista, Jorge, hablar de política pública, alguna vez, hace un poquito platicaba con un invitado que anduvo por aquí, justamente del decir, realmente hace falta
el cambiar una ley que permita un cuidado, el cuidado de los hijos por parte de los hombres. O sea, realmente necesitamos una modificación en la ley en donde haya algo por escrito que te dé una licencia de paternidad. Entonces, el punto es justamente ese cruce de la masculinidad. Desafortunadamente es necesario. O sea, es necesario cambiar la ley, pero sí hablo de la desfortuna, porque no tendríamos que llegar a un punto en el que tengamos que estar pasando por procesos durante años a nivel legislativo, cuestionándonos algo que debería de ser de manera corresponsable. O sea, es este punto en donde la política pública estás hablando de una igualdad de derechos, de responsabilidades y de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. ¿Por qué tendríamos que estar en pleno siglo XXI discutiendo en un marco de política pública la relevancia de hasta hoy dar este tipo de facilidades en un tema de paternidades? Cuando en otros países, obviamente, hablando de países nórdicos, esto tiene años luz. Esto se cuestionó hace muchos años y se le dio solución. No, la corresponsabilidad es de los dos. No tendría yo que estar discutiendo del, bueno, también el papá para que le ayude a la mamá. Por eso hoy en día los países nórdicos, el modelo educativo es totalmente diferente a un mundo como en donde nosotros vivimos, en un país como, y en varios países latinoamericanos. Por eso los países nórdicos tienen obviamente muchísimo más calidad de vida, porque le apuestan justamente a una crianza bajo el principio de corresponsabilidad. No ando cuestionando que ese papel estereotipado de origen le corresponde a la mamá. No, le corresponde a los dos. Y hacen y obligan a los dos a que la educación sea de manera compartida, la formación y la crianza sea de manera compartida. Entonces, es ahí la cuestión justamente, Jorge, no sé tu opinión hablando de política pública, me queda claro, hemos llegado a estos puntos en donde, igual que la paridad de género, ¿no? Eso, bueno, ya está, ¿no? Ahora hay que actuar. Pero ¿cuánto trabajo nos cuesta de construir a partir justamente de algo que es necesario para ayudar a la mujer, ¿no? Entonces, mi punto de vista es, más bien, ni siquiera debería de estar cuestionándolo de esa manera, sino más bien reconociendo que la crianza bajo un esquema de responsabilidades de dos. Entonces, este marco de política pública, Jorge, y de modificación en las leyes, pues no sé tu opinión, digo, para mí me queda claro del decir, o sea, yo creo que si vemos las exposiciones de motivos y demás, es, bueno, caray, ¿qué tal si lo viéramos al revés, no? Sin claro. Ese sesgo y sin tanta cuestión de estar discutiendo, sino más bien viéndolo con esas gafas en el sentido de la igualdad. Sí, por supuesto, Alice. Desgraciadamente, insisto, en nuestros países latinoamericanos se tiene la creencia de que las leyes arreglan los problemas. Y entonces reformando la ley vamos a arreglar las problemáticas. Esto pues evidentemente es totalmente falso. Sí se necesita el reconocimiento en la ley porque es el punto de partida, son los cimientos. Ya teniendo la posibilidad de establecerlo en la ley y a partir de esos cimientos, pues vamos a construir sobre programas, esquemas, estrategias que permitan pues, el logro de esos resultados, ¿no? Y cuando hablamos justamente de paternidades responsables, de crianzas activas, como bien lo refieres, pues es lograr permear, no nada más, que es la doble responsabilidad, no nada más en el trabajo que debemos de hacer como hombres quienes ejercemos la paternidad, sino en la doble responsabilidad que tenemos para educar y formar a nuestras hijas e hijos en una serie de valores, en una serie de derechos humanos, ¿no? Bueno, en los derechos humanos como tal, ¿no? Atendiendo a su principio de indivisibilidad. Entonces, la responsabilidad de trabajarnos nosotros y de saber forjar a una persona con un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género, un enfoque interseccional, pues debe de estar ahí en la política pública. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos, por ejemplo, situaciones que tengan que ver
con programas educativos. Entonces ya vamos avanzando en que no nada más se va a trabajar en los hogares, ¿no? Porque el refuerzo va a permitir una sinergia, el refuerzo que hacen los agentes socializadores. Hoy en día, y nos enfrentamos también nosotros dentro de la consultora a diversos comentarios de, es que ¿cómo le hago? Porque en casa yo tengo una educación, tengo una formación libre de roles de género, todas y todos apoyamos, generamos dinámicas de corresponsabilidad, donde estamos coordinadas y coordinados, pero cuando mis hijos o mis hijas platican con sus compañeras, sus compañeros, cuando ven la televisión, cuando atienden a la iglesia, por ejemplo, todos los agentes socializadores pues mantienen un refuerzo de estas situaciones. Entonces, la política pública ayuda a que esas resistencias se convierten en sinergias. Entonces, es muy importante ese trabajo desde la acción gubernamental, no nada más a manera de reconocerlo en una ley. Exactamente, entonces eso también forma parte de la sensibilización, verlo con otra óptica, si bien es cierto es necesario, pero también lo otro es justamente verlo con una óptica bajo ese piso de igualdad que hemos comentado. Y finalmente, ya la última participación, Jorge, antes de irnos, prácticamente ya estamos terminando el tiempo. En medio minuto, ¿qué significa para ti el ejercicio de la crianza responsable? La paternidad. Gracias, Alice. Pues mira, la paternidad, afortunadamente, hablando desde la experiencia personal, pues viene a resignificar un proyecto de vida, ¿no? Un gozo, una realización a través de una construcción de nuestra propia identidad, ¿no? El poder, y yo sé que para las personas que nos escuchan, para las personas que son padres, el tener la posibilidad de tener una hija, un hijo, de criar una hija, un hijo, ¿no? Bien lo referías, padre también es quien cría, quien educa, quien forma, pues también viene a resignificar el sentido de la vida. Y sobre eso, sobre ese gozo, pues hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar, como mencionaba, tanto con uno mismo, a través de estos procesos diarios de replantearse cómo vamos percibiendo, cómo vamos generando decisiones, cómo nos dirigimos a las personas con las que cohabitamos, y también en ese proceso de transmitir conocimiento, transmitir información a nuestras hijas y nuestros hijos. Algo que es muy importante, porque también a lo largo de la plática, Alice, ya para cerrar en 30 segundos, nos hemos dedicado a las niñas y los niños. No, la crianza se mantiene toda la vida, ¿no? La realidad es que tenemos grandes retos a nivel de pubertad, a nivel de adolescencia, donde tenemos en el país altos índices de suicidio, donde si nosotros transitamos de manera transversal a masculinidades alternas que erradiquen esta masculinidad hegemónica y a crianzas más responsables, más activas, de mantenernos en un diálogo permanente con nuestras hijas y nuestros hijos, siendo empáticos con ellos y con ellas, pues también vamos a lograr que esos niveles de violencia, tanto al interior de los hogares como en la sociedad, puedan disminuir. Perfecto, pues muchísimas gracias, Jorge. Tienes toda la razón. También es cierto voltearnos a ver sobre los adolescentes, nuestros adolescentes, que bueno, pues el día de hoy, bueno, la realidad es que es cierto, se ha descuidado mucho esa parte a partir de la pandemia. Científicamente está demostrado que es una parte de la sociedad que hoy en día es la que más está padeciendo todo este año las consecuencias de la contingencia sanitaria. Muchísimas gracias, Jorge, nuevamente por haber estado con nosotros. Esperamos, bueno, pues verte también próximamente. Muchas gracias. ¿Me regalas en un segundo, literal, tus redes sociales ya para irnos? Claro, @RecilioC de Recilio Consultores en cualquiera de las redes sociales. Yo soy Jorge Pairó y gracias al público de Género y Acción y a ti, Alice, por la invitación. Muchísimas gracias, al Jorge. Equipo también de Caldero Radio. Gracias. Pues yo soy Alice Rodríguez de Género y Acción aquí por Caldero Radio y bueno, pues nos vemos el siguiente miércoles 1 de la tarde por aquí. Género y Acción, Caldero Radio. Yo soy Alice Rodríguez, @AliceRecilio, @RecilioC, www.recilioconsultores.com.mx, abogada y psicóloga especialista en asuntos de género. Muchísimas gracias y nos vemos siguiente semana. Buenas gracias. Tardes.